Considerando este tema del vino, vamos a ver aquí a través de este tema cómo vamos a ir saliendo de muchas cuestiones que son sin fundamento, porque se dicen muchas cosas de aquel vino que hizo Jesús en las bodas de Canaán, y que en el vino que tomó en la Pascua, que era un vino Yayin, es lo que dicen. Pero vamos a ver aquí a través de este tema que vamos a ir resolviendo, vamos a ir poniendo bases para pensar en algo que es correcto, lo más acertado y lo más lógico. Entonces, mirando esta definición, dice que los hebreos ya conocían varias formas de tener bebidas embriagantes. Por alguna forma a la gente le gusta embriagarse. Entonces dice aquí que en primer momento la uva es exprimida, lo hacen con los pies, de hecho lo hacían antes así con los pies, en lo que es el lagar, y al obtener ese jugo que le llaman mosto, en castellano es mosto, en hebreo es tirosh, este tirosh o mosto tiene que pasar por un proceso de fermentación para obtener lo que se denomina yayin, que es el vino. De acuerdo con esta información que vamos a ver, dice que en el texto también vamos a encontrar que se habla de un término que es shekar. Ese shekar, que lo usan algunas versiones, no es lo mismo que el vino común, que solamente cuenta con uvas, sino que también aquí se va a mezclar con almendras, granadas, manzanas y dátiles. Según aquí lo que estamos viendo es que con el tiempo ese vino que en un principio solamente se fermentaba, con el tiempo la gente empezó a experimentar cosas que solamente nos podríamos imaginar por la mala intención de ellos, que no solamente se conformaban con la fermentación propia de la uva, sino que empezaron a agregarle alcohol. Esto fue un invento que hicieron los árabes y con el tiempo así lo siguieron haciendo hasta el día de hoy. Entonces, mirando estas uvas que son antojables, dice que estas uvas, que en hebreo son enab significa fruto, y vamos a mirar aquí que esta uva que se exprime, ya mencionamos que se obtiene el mosto y que en hebreo es tirosh, lo vamos a ver comparado en varios versículos, pero vamos a ver aquí el modo como traducen los que se han encargado de esto. Y ejemplo, en esta versión que es la Reina Valera, dice al final acerca de las bendiciones de Dios, y dice: tendrás abundancia de trigo y de mosto. Vamos aquí a remarcar lo que es mosto, y vamos a compararlo con esta otra versión, una versión más actualizada, la Nueva Versión de las Américas, y dice al final, fíjense, sustituye mosto por vino nuevo. Lo mismo va a ocurrir en otros versículos, como en el 7:13 de Deuteronomio, dice igual mosto, y en esta otra versión sustituyen mosto por vino nuevo. No olvidemos esta apreciación, porque lo vamos a manejar más adelante como vino nuevo que se está refiriendo al tirosh, y a algunos les da por traducirlo como mosto, y a algunos les da por traducirlo como vino nuevo. También en este tema vamos a hablar lo que es la fermentación. Por ello tomamos este término griego que es sumo, que se refiere a ese proceso fisiológico donde actúan las levaduras. Vamos a hablar más adelante de ellas. Y aquí en este versículo de Mateo 13:33, aquí acerca de esta parábola de la mujer que toma la harina en 3 porciones y que los deja hasta que todo se leude. Y es interesante porque dice que va a poner esta mujer en 3 medidas, va a repartir en 3 porciones la harina, y dice hasta que todo quedó leudo. Pero es interesante que hasta que todo quedó leudo significa que lo va a dejar ahí y solito se va a leudar. ¿Por qué? Porque esas levaduras existen en el aire, están flotando. Entonces esa fermentación a la que nos estamos refiriendo es provocada por las levaduras, que principalmente son de los ascomicetos o basidiomycetos. Son géneros del reino fungi de los hongos, todo el reino de los hongos, y que al caer precisamente en un medio tan particular
donde hay nutrientes, estas se reproducen, producen el dióxido de carbono, y en ese proceso de esa fisiología que ellos causan, es como se produce el intercambio de radicales azúcar por alcohol. Entonces, aquí es interesante esto porque esta fermentación va a estar muy de acuerdo con los factores que se presenten ahí, los factores ambientales, que pueden ser el clima, la latitud, la latitud, lo que es la intensidad de luz, temperatura, todo eso. No es lo mismo, la misma fermentación no es la misma que se va a llevar aquí a cabo en la Ciudad de México, en un clima templado, a una fermentación en un lugar de Mediterráneo que es muy cálido. Entonces, vamos a ver que para familiarizarnos más con eso que estamos hablando, vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, el tepache, que es un producto que se obtiene de la pulpa de la piña y que en ocasiones se mezcla dice aquí, con piña, guayaba, manzana, tuna, naranja, etcétera. Es un producto que dice aquí que es de bajo contenido de alcohol. Se deja fermentar por un tiempo. Quienes intervienen ahí, pues dice aquí que van a intervenir. Aquí es interesante porque principalmente los microorganismos que participan en la fermentación del tepache son bacterias. Bien, entonces, para que esos microorganismos trabajen activamente, entre más azúcar va a ser más la actividad porque se reproducen a mayor velocidad. Entonces el piloncillo es la fuente de azúcar del tepache, por eso la fermentación. Entre más azúcar, más fermentación. Entonces, entre más dulce, más fermentación. Aquí vamos a ver otra vez el tepache, y este tepache, que tiene un origen en la lengua náhuatl, que es tepatl, significa bebida de maíz. Entonces, este tepache no creen que lo vamos a encontrar en Europa, es de aquí de América, y dice aquí que es una bebida fermentada tradicional de bajo contenido de alcohol, es lo que estábamos mencionando. Este proceso entonces de fermentación, como ya lo mencionamos, es causado por las levaduras, que son hongos que se van a encontrar en el ambiente y que se van a alimentar de esos contenidos de azúcar. Por tal motivo, estas levaduras son utilizadas, como lo estamos viendo aquí, en la industria de la panificación, en la producción de cerveza, vino y demás. Esto es interesante porque vemos que este tipo de hongos los ha aprovechado el hombre para su beneficio. Estas levaduras, vamos a hablar un poquito más de ellas, son entonces hongos microscópicos, no se pueden mirar a simple vista, y estos son utilizados, como ya lo mencionamos, para la obtención de varios productos. Ahí están los hongos. Esta imagen solamente es lograda por medio del microscopio y son causantes de lo que estamos llamando la fermentación, en el sentido de que son partículas muy especiales que en un momento determinado me preguntaba alguien, bueno, ¿y de dónde obtenían antes los hebreos la levadura para su pan? Puesto que no existían como hoy en día, van a la tienda y compran la levadura, sino que más bien, esto lo vamos a ver, que estos de por sí existen en el aire, y primordialmente aquí nos llama la atención que están en el suelo. Entonces, por tal motivo el viento es un factor muy importante en la transportación, no solamente de microorganismos, sino de todo lo demás, como es el polvo, las esporas, hojas secas, piel, fibras de ropa, gotas de agua como de saliva. Hay muchas cosas que están flotando en el aire. Ahí vemos el aire, la permanencia de estos elementos que son sólidos, pueden durar determinado tiempo flotando, y hoy los vamos a ver, y va a depender mucho de las condiciones del
del aire, de su temperatura, humedad y todo lo demás. Considerando todo esto, es importante esto porque los hongos los vamos a ver hasta en nuestra casa. Por ejemplo, aquí nos dice que este tipo de hongos, los Zygomicota, incluye a más de 1000 especies. Solamente dense cuenta nada más en el número que menciona aquí. Y uno de ellos que nos es muy familiar es el moho de la fruta y del pan. Estos pertenecen al género Penicillium de la división Ascomycetos del reino Fungi. Y este término Penicillium es interesante porque miren, ahí estamos viendo el hongo en ese pan que lo dejaron expuesto. Un pan, para que no le pase eso, tiene que estar envuelto sin la presencia del aire, porque en el aire están las hifas, las partículas de hongos o de bacterias, y van a producir esto. Esta partícula, esta apariencia morada que estamos viendo en las esquinas del pan, que son los hongos Penicillium, de donde precisamente con el tiempo se dieron cuenta que podían producir ahí la medicina esta de la penicilina, exactamente. Entonces, estos hongos tienen una función muy importante en la naturaleza. Por ejemplo, estamos viendo aquí los entomopatógenos, que son hongos que se encargan de enfermar a los insectos. Aquí dice que pueden ser parásitos de los ácaros, de las moscas y de todos los insectos. Entonces vean cómo estos hongos también tienen que ver mucho en el control de la población de los insectos. Pues bien, estos hongos que tanto estamos hablando, pues también nos los estamos respirando. Ese es el problema también. Cuando respiramos esporas de bacterias, estamos respirando elementos de levaduras, de hongos, de toda clase de cosas que andan flotando ahí y que curiosamente por alguna razón no nos hacen daño. ¿Por qué no nos hacen daño? Porque por nuestro sistema inmunológico, por supuesto, y cuando este sistema inmunológico baja es cuando nos pegan las enfermedades. Entonces es muy importante mantener al tanto ese sistema inmunológico para que no nos haga daño tantas cosas que estamos respirando a diario. Otro ejemplo, aparte del tepache, está la fermentación del pulque. ¿Se acuerdan del pulque? También es muy de aquí de América. Ahí vemos un raspado del maguey. Lo succionan, la parte del medio quitan la parte floral, y ahí en medio es donde eso se llena de agüita, lo que le llaman el aguamiel. Ahí está el aguamiel, y ese aguamiel lo dejan por días. Algunos dicen que les ponen algo más y producen lo que es el pulque. Ese pulque que luego vemos que escurre por la barba y toda la cosa, que según algunos es muy agradable, pues así se lo toman. Ese es el pulque. Entonces, finalmente ya estamos llegando aquí a lo que es el yayin. Ese yayin, que ya lo mencionamos, es de 3 letras, 2 yod y una nun final. Ese es el vino. Y este vino lo vamos a ver en texto, que se utiliza para varios textos. En unas veces se va a utilizar para mencionar fermentado, efervecer, bebedor, también embriaguez, y también en algún texto lo mencionan como para expresar lo que es un banquete donde se toma vino que embriaga. En el Salmo 63 está interesante porque dice: has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino, pero fíjense, vamos a remarcarlo ahí, de aturdimiento. En otras versiones dice vino de locura. ¿Por qué lo menciona así? Para contrastar este texto lo vamos a mencionar este otro de Nehemías 8:10, y en esos momentos donde van regresando ellos de la cautividad, díjole luego: id comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen. Aquí subrayamos lo que dice vino dulce. Acuérdense que estamos mirando allá que se habla de yayin como vino nuevo, pero aquí dice vino dulce. Entonces, mirando este término a partir del término hebreo, que nos ayuda muchísimo, vamos a ver a qué clase de bebida se está refiriendo.
Y dice aquí que es una palabra de 4 consonantes, que es un tetragramatón, que se lee como maptak. Y esto dice que es una bebida algo muy, muy dulce. Entonces, de acuerdo con esto, se da a entender que es jugo de uva. ¿En qué nos vamos a apoyar? Vamos a ver lo siguiente. Este texto nos va a ayudar bastante. Dice aquí, fíjense, en los textos de Mateo 26, 29, Marcos 14, 25 y Lucas 22, 18 dice, no beberé más del fruto de la vid. ¿Qué entendemos con fruto de la vid? Pues hay muchas cosas que se sacan del fruto de la vid. Por ejemplo, la uva así en fruta. También, ¿qué se obtiene más? Ya mencionamos lo que es el jugo de uva, cuando la exprimen exactamente. ¿Qué más se obtiene? Las pasitas que son uvas que se dejan secar, llevan un proceso. También el vino es fruto de la vid. Pero el texto refiriéndonos a Mateo 26, 29 al final, lo vamos a poner aquí en una versión que es la PDT, nos llamó la atención. También, perdón, se me estaba olvidando el cremor tártaro que se utiliza en la fabricación de pasteles. Y dice aquí al final de este texto, dice que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. En las versiones de Reina Valera dice que lo he de beber nuevo. Pero aquí yo quise ver estas versiones, esta como otras muchas, está hablando que este fruto de la vida dice vino nuevo. Ahí nos vamos a remarcar mucho esto, que es lo que hablábamos al principio del tirosh. Y considerando aquí en la industria vitivinícola, llaman vino dulce al siguiente proceso. Fíjense, aquí es interesante porque es de acuerdo al cristal por donde lo miramos. En esta industria dice que vino dulce ya no es como lo estamos mirando hace rato, como un jugo de uva muy dulce, sino que aquí dicen ellos que ese vino dulce es el proceso de fermentación al que le agregan brandy. Este brandy es lo que mencionábamos, que fue un invento de los árabes, donde directamente le agregan alcohol a la fermentación para elevar más el nivel de graduación que le llaman aquí. Y dice aquí que el brandy, en holandés le llaman vino quemado, y dice es un aguardiente obtenido a través de la destilación del vino, casi siempre con un 30-40%, hasta un 60% de volumen de alcohol. Entonces ya que obtienen esto, es lo que le agregan directamente al vino para que logre más grados de alcohol. Entonces vamos a preguntarnos aquí qué clase de vino hizo Jesús en las bodas de Cana. Es aquí donde queremos llegar. Y dice, en Juan 2:9 se emplea este término que en griego, por supuesto no vamos a ver que se habla aquí de tirosh, porque tirosh, acuérdense que es en hebreo. Aquí vamos a ver que en el Nuevo Testamento es griego, y por eso tomamos aquí esta terminología, porque dice que es oinos, que significa lagar, significa vino. ¿Qué es esto? Dice, pues es un vino que puede ser jugo de uvas, también puede ser fermentado por proceso natural, pero fíjense, dice aquí, oinos es el término general para el vino. Por consiguiente, en Lucas 5:37 dice, y nadie echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán. Aquí subrayamos lo que dice vino nuevo. En griego es oinos neos, que significa vino nuevo, que es jugo de uvas recién prensado, posiblemente recién iniciado el proceso de fermentación. A esto es a lo que en el Antiguo Testamento le llamamos, acuérdense, es el tirosh. Entonces, también deseamos que ese jugo de uva, que aquí en griego vamos a referirnos a este término especial porque lo estábamos viendo en griego, que es gleukos, y también puede ser de gleukos fresco, dulce fresco. Y dice aquí
Dice vino dulce, es decir, correctamente mosto, jugo fresco, entre paréntesis, pero utilizado del vino fermentado, más sacarino y por lo tanto más embriagador, vino nuevo. Es decir, un mosto o un jugo de uva con más cantidad de azúcar va a producir un vino más alcohólico, más embriagador. No todas las uvas son iguales. De hecho, hay muchísimos tipos de uvas, como lo vamos a ver aquí. ¿Cuántas hay? Muchísimas. Nada más vean las variedades que se manejan en Europa, en el Mediterráneo. Cantidad tremenda de uvas, ¿sí? Aquí las podemos ir observando. La cantidad de variedades de uvas, ahí están sus nombres. Vamos a ver más, son muchas. ¿Cuántas muchas son? Ahorita vamos a ver en total cuántas pueden ser variedades de uva. Y cada una de estas uvas tiene sus propiedades en cantidad de azúcar y cantidad de acidez. Aquí la estamos viendo. Esta imagen me gustó mucho porque estamos viendo aquí una panorámica de cuántas uvas puede haber, son muchísimas. Y nos dice aquí esta información, hay más de 1300 variedades de uvas. Y cada una de estas uvas va a tener su propiedad. Aquí dice que unas, por ejemplo, las clasifican como tintas y otras como blancas. Y pues esto lo utilizan mucho en la industria vitivinícola que estamos mencionando. Y ellos dicen aquí que hay de mostos a mostos, hay de jugos a jugos de uva. Por ejemplo, la uva Syrah es francesa y produce vinos más ácidos y suaves. Otro, dice la uva Aglianico, que es de Italia, produce vino de tinta más oscuro. Otro más, dice las uvas Aladasturi y esta otra Alexandroluli de Georgia, dice el mosto ronda niveles de azúcar entre 22 y 27% y la acidez total sitúa entre 5 y 7% de grados de alcohol. Entonces es interesante esto porque parecería que todo el vino que se menciona en el texto siempre es el mismo, pero no es el mismo y va a depender del tiempo que tenga de haberse exprimido. Ejemplo, en Lucas 5:39 es muy interesante este texto porque nos dice aquí, y ninguno que bebiere del añejo quiere luego del nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Aquí es interesante porque hay quien primero está bebiendo el vino nuevo, que es el jugo de uva, que es el tirosh, y de pronto quiere el otro, el añejo, que es el yayin, y pues ya no quiere el otro, porque le gustó, es lo que vamos a ir considerando aquí. Entonces, mencionamos que con la finalidad de verificar lo que estamos mencionando, vimos algo muy, muy interesante. Y esto muy interesante hicimos un experimento con niños que consistió en lo siguiente. Con el permiso de los tutores, en una localidad formamos a los niños. Ahí está una formación de niñitos que oscilaban entre, ¿qué les diré? 4, 6, 8 años. Esta es la formación de niños. ¿Qué hicimos con ellos? Fue un total de 14 niños. Y iban pasando al frente y se les fue proporcionando un pequeño vasito de plástico que contenía vino tinto. Ahorita les digo en qué va a consistir este experimento. En el punto 4, después de que se formaron para tomar su vasito de vino tinto, se les pidió que regresaran a formarse. Efectivamente se volvieron a formar los niños, pero con resistencia a repetir el experimento, ya que en su primera experiencia fruncieron el rostro, algunos lloraron y algunos otros hasta escupieron el trago. No les gustó el vino tinto y les dijeron, vuélvense a formar, y no querían los muchachitos. Entonces dice aquí, se les pidió probar ahora una vez más, pero ahora se hizo con jugo de uva,
de este que venden de kosher, que es 100% jugo de uva, y el resultado fue pedir más, relamiéndose los labios. Entonces, con este experimento, lo que estamos sacando aquí como una conclusión muy importante es que vino dulce, quien nos va a decir quién es el vino dulce, pues es ese paladar que no sabe mentir, de esos niños que dicen solamente la verdad, y que para ellos el vino dulce no fue el vino embriagador, sino fue el vino, fue el juguito de uva que llamamos mosto, que llamamos tirosh. Y vamos a ver algo muy importante aquí. Hay un riesgo eminente para perder el juicio. En el texto dice que Dios quiere juicio y justicia y misericordia, pero hay quienes le quieren jugar al vivo y quieren perder el juicio. Imagínense una señora con tacones haciendo esto que está aquí. Definitivamente alguien dirá, ha perdido el juicio. Pues es lo que le estamos jugando cuando partimos de esto. Dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. Entonces, es muy importante eso porque con insistencia nos lo dice Salomón. Fíjense quién lo dice Salomón, y dice aquí en el 23:31 de Proverbios, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, éntrase suavemente. Aquel que está tomando no tiene ni prisa de tomárselo, ahí lo está saboreando. Mas al fin como serpiente morderá y como basilisco dará como una serpiente venenosa. Tus ojos entonces mirarán a las extrañas y tu corazón empezará a hablar perversidades. Ese es el proceso de la borrachera exactamente. Y serás como el que yace en el medio de la mar o como el que está en la punta de un mastilero. Y en el versículo 35, y al final dice el borracho, y dirás, hiriéronme, mas no me dolió, azotáronme, mas no lo sentí. Y aún en esa necedad dice, cuando despertare, aún seguiré bebiendo. Es interesante esto porque, como les decimos, quien lo está diciendo esto es precisamente Salomón, ese rey Salomón, que en un momento él se hace llamar Lemuel y significa para Dios. Pero vean esta información tan interesante. Dice aquí, el rey Salomón se autonombra Lemuel, Agur, que es reunido, Haché, que es inocente, y Tiel, que significa Dios está conmigo, o también se hace llamar Ucal, que es devorado. Según los especialistas, los eruditos de los comentarios de la Biblia, afirman que estos términos, el rey Salomón, con ellos él se está proyectándose prácticamente como en una especie de remordimiento, ya que se dice que los proverbios y Eclesiastés los escribió siendo anciano. O sea, primero empezó bien, después hizo una vida de desorden, y ya una vez anciano, como que vio la necesidad de pagarle a Dios toda esa sabiduría que él había dado como para escribir estos consejos importantes, porque él sin duda que andar con tanta mujer, sin duda lo acompañaba también con la bebida, pero ya al final él está recomendando, no mires la cerveza, porque te vas a perder, no mires el vino cuando rojea. Entonces es interesante cómo puede pasar que alguien se pierda y al final te dé la recomendación. Aquí dice en este texto de Proverbios 31:5, no sea que bebiendo olvides la ley y perviertan el derecho de los hijos afligidos. Y en varios textos vamos a ver cosas bastante interesantes de consejo, como en Habacuc 2:5, que dice, además el vino traiciona al hombre arrogante. Es decir, aquel hombre que de pronto se cree la gran cosa, pero que de pronto en un momento de borrachera lo ven hablar, pues lo traiciona porque va a sacar el subconsciente. En esa borrachera dice que es una situación alterada donde las capacidades físicas y mentales son temporalmente aturdidas por el consumo de alcohol, y dice estar borracha, andar borracho o perdido. Eso es lo que causa la bebida sin control, efectivamente. Y coloquialmente se dice que el bebedor
puede pasar por 4 momentos o 4 etapas. Una de ellas dice que se transforma en 4 animales. Una de ellas es como un loro. ¿Por qué? Porque empieza a beber y empieza a hablar y hablar y hablar, que él es la gran cosa, que él es Juan Camané y no sé qué tanto dice. Y luego llega un momento donde sigue la tomadera y dice ahora se cree como un mono, haciéndose el gracioso, el chistosito. De pronto se aprende, se recuerda chistes y todo que los cuenta, y ese es el hazme reír en ese momento. Luego pasa por un tercer momento como un león, porque se vuelve pleitero, a todos les quiere echar pues pleito, conflicto, quiere pelear, quiere agredir a medio mundo. Y el último, lo más penoso, se vuelve como un cerdo, como dice aquí, en su inmundicia y en su vómito. Eso es lo que pasa en sus 4 etapas de aquel que bebe, y que no se diga de lo que llaman al otro día la resaca exactamente. Bien, de acuerdo con esto, entonces dice que hay que darle la cerveza pero el desfallecido, y beban y olvídense de su necedad. Y dice aquí, vamos a entender estos 2 versículos con estos 4 opciones, porque dice aquí, habla del desfallecido, del de amargo ánimo, del de necedad. Hay quien dice que la bebida es recomendable, pero ¿para quién? Dice aquí, así son los hijos de Dios. Son desfallecidos, son de amargo ánimo, son necios, son míseros. Vamos a ver qué nos dice el texto. Primero, desfallecidos. Salmo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como un águila. Entonces, aquí está. Un águila se ve desfallecida, de acuerdo a este texto, ¿no? Para nada, sino al contrario, dice que serán como águilas, correrán y no se cansarán. Entonces, no es para los hijos de Dios sentirse desfallecidos. Y luego dice de amargo ánimo. Amargo ánimo, ¿por qué? La vida la vemos desde diferentes puntos de vista, y en el particular de los hijos de Dios en un cristal de optimismo. Y mencionamos aquí varios textos donde nos hace ver el ánimo de los hijos de Dios. ¿Quién se va a sentir de amargo ánimo si tiene a Dios de su parte, como un poderoso gigante? Y dice aquí, en paz me acostaré, porque el que me va a estar protegiendo es Dios. Entonces no hay amargo ánimo ahí. Y luego el apóstol Pablo en Efesios 4:31 dice que hay que quitar de nosotros toda amargura y enojo e ira y voces y todo lo amargo que pueda salir. Y en Job 22:25 dice aquí, ¿quién se va a sentir de amargo ánimo? Dice, y tendrás plata a montones cuando reconozcas al Todopoderoso. Necios, ¿vamos a ser necios? Dice aquí, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, más como sabios. Y este otro texto es más claro, este mismo texto pero en la versión del oso. Fíjense, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como locos, sino como sabios. Entonces estamos desglosando el texto de Proverbios, acuérdense. Y luego dice en la porción 4, y de miseria, podemos hablar de miseria. En el Salmo 40, versículo 2, precisamente dice que con la palabra de Dios salimos de ese fango, de ese lago de miseria. Entonces, ¿por qué dicen que están en la miseria aquellos que les gusta justificar el beber vino sin razón y sin límite? Dice aquí en esta versión, en el Salmo 71:20, y dice aquí en esta porción que estamos remarcando, dice, pero volverás a darme vida. Vamos a poder renacer exactamente. Y en este Éxodo 19:5 dice que vosotros seréis mi especial tesoro. Seréis mi especial tesoro. Entonces no hay motivos de ver esta vida como una miseria. Dice más, en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución. ¿A qué nos referimos con disolución? Vamos a ver aquí en esta otra versión. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Remarcamos esta parte de disolución a qué se refiere. Y vamos a entender que es desenfreno y libertinaje. De acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, dice, mas ahora os he escrito que no se deben envolver ustedes con aquel que, llamándose hermano, fuere fornicario,
o avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, y con el tal ni aun comáis. Es decir, el apóstol Pablo con estas palabras está desaprobando el beber vino al punto de que te emborraches. Entonces, y no solamente está hablando mal de eso, sino los que lo permiten, porque al final dice aquí que que no solamente ellos, más aún consienten a los que los hacen. Hay quien respaldan a estos que viven de esa forma. Vamos a hacer un comparativo de estos textos, en lo cual también hay alguien que se apoya, que dice, pero si el apóstol Pablo recomendó a Timoteo tomar vino, porque dice aquí en la parte media que no tomes agua, sino de aquí en adelante toma un poco de vino para tu estómago. Mirando estas otras versiones, vamos a ver que está hablando de lo mismo, pero con un enfoque un tanto diferente, y vamos a ver que se está refiriendo a que vas a seguir tomando agua, porque hay quien dice que hay que cambiar el agua y sustituirla por vino. Pero aquí lo que estamos viendo principalmente en la última versión, dice, toma un poco de vino para que te ayude al estómago y no te enfermes con tanta frecuencia. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Dice aquí, en ese mismo texto, ¿a qué enfermedad se pudo haber referido el apóstol Pablo? Vamos a ver, porque hay amibiasis, hay gastritis, hay úlcera gástrica, hay cáncer en el estómago, hay quien padece de esto, hay náuseas y vómitos, hay úlceras pépticas, también puede haber dolor abdominal, o incluso hernia hiatal, o hay mal del píloro. La pregunta en todo caso sería, ¿cuál de estas enfermedades tomando solo vino se quita? Solamente vino se quita. Entonces el apóstol Pablo le está recomendando, lo vamos a ver enseguida, que no deje el agua. El agua la va a tener que tomar, pero la va a tomar de una forma distinta. Vamos a ver, vamos a llegar a estas conclusiones interesantes. Conclusión número 1. Si en la Pascua se come pan matzah, que es un pan sin levadura, entonces el mosto o jugo de uva también deberá ser sin levadura, sin fermentar. Es algo que podemos concluir bastante con fundamento, como lo hemos hecho, que entonces el vino que se tomó en ese momento fue mosto, sin fermentar. Dice aquí en el 2, el vino dulce, o que también se llama vino nuevo o mejor vino, ahí en las bodas de Canaán, dice que fue elaborado por Cristo en las bodas de Canaán, fue un vino que le consideramos vino nuevo exactamente, de buena calidad, porque no por los textos que ya consideramos. Dice aquí, el vino añejo es el vino viejo, que para algunos puede parecer mejor por sus propiedades alucinógenas. Aquí podremos remarcar alucinógenas. ¿Por qué la gente prefiere el vino añejo? Pues dicen que se sienten mejor, pero se sienten mejor porque caen en un aturdimiento, y hay a quien sí le gusta estar en ese estado para soñar o para olvidar ciertas cosas, pero no para los hijos de Dios es lo correcto. En el punto 4 de conclusión, dice, en el consejo de Pablo a Timoteo, no está sustituyendo de hecho el agua por vino, y además ese poco de vino es mezclado con agua, según dicen los expertos. Ese es el tema que hemos considerado. Esperamos que sea lo suficientemente claro. Te invitamos a que formes parte de nuestro equipo. Suscríbete. Esperamos habernos ganado un pulgarcito hacia arriba. Esperamos tus comentarios, tus sugerencias. Y si tienes algún tema que desees que tratemos, con toda confianza, haznos saber ese sentir. Gracias por seguir en este canal. Te invitamos a que acciones la campanita para que recibas de forma automática nuestros demás temas.